lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:36 en la mañana. El día de hoy el Consejo de Administración Legislativa CAL va a remitir a la Corte Constitucional el pedido de juicio político en contra del presidente de la República, como dispone tanto la Constitución en el 129, artículo 129, cuanto todo el capítulo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que establece el procedimiento para llevar adelante una interpelación en contra del presidente o del vicepresidente de la República. Una vez que el documento llegue a la Corte Constitucional, este organismo tendrá un plazo de 6 días para emitir un dictamen de admisibilidad. Ese plazo es un plazo fatal establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pero la sesión de ayer del CAL no estuvo exenta de la polémica y eso justamente lo vamos a abordar el día de hoy con el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta Darwin Pereira, que nos acompaña presencialmente. Legislador, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, buenos días, estimada Belki, estimado Fabricio, muchísimas gracias por la invitación, un abrazo para la culta audiencia de Radio Sonorama. A usted por la gentileza de atender esta invitación. ¿Cuáles fueron las consideraciones que analizó el CAL para enviar a la Corte Constitucional el pedido de juicio político en contra del presidente? Bueno, nosotros siempre realizamos siempre que hay juicios políticos, hacemos una revisión de formalidad. Nosotros no tenemos derecho a meternos en el tema de fondo, ¿no? Eso se tendrá que dilucidar ya en el desarrollo propio del juicio como tal. Y en ese contexto, pues, hemos revisado que las formalidades estén cumplidas. Para nosotros están cumplidas en este momento dichas formalidades y tenemos que proceder a admitirlo. No lo hemos calificado. Nosotros hemos admitido a trámite el juicio político y en este momento le corresponde ya a la Corte Constitucional hacer también lo que corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y emitirnos un informe dentro de los 6 días que la ley le faculta. Asambleísta, bienvenido nuevamente, buenos días. Lo más reciente alrededor de este tema tiene que ver con un nuevo error que se habría identificado en cuanto a los artículos que fueron señalados en la solicitud de juicio político que hacen referencia a la concusión y al cohecho, artículos que están determinados en el Código Orgánico Integral Penal, pero no a partir de la reciente reforma al Código, sino tomando como base el Código Penal vigente anteriormente. Sobre eso se ha dicho que no existe, hay un término puntual que se ha utilizado, que no existe tipicidad, ¿puede ser? ¿Correcto? O tipicidad, que no existe por este error. Usted dice se han realizado revisiones de forma o en cuanto a la formalidad respecto de este pedido, pero ¿cómo es que se comete este nuevo aparente error para el envío a la Corte Constitucional? Bueno, primero no hay tal error, ¿no? El 278 sigue siendo un artículo que existe en el Código Integral Penal. Y hace referencia a esos delitos. Y hace referencia a esos delitos, o sea, no hay tal error. Lo que hizo la reforma más bien fue aumentar más características del delito, es decir, si antes el peculado, por ejemplo, era que le den plata a una persona, ahora el peculado también es que le den una vaca, ahora también el peculado significa que le den otras dádivas, o sea, más o menos eso es lo que hizo la reforma, no es que destruyó el artículo, no es que derogó el artículo, no es que el artículo cambió quizás la esencia como tal. Por lo tanto, no pasa absolutamente nada. Están invocados tanto el 278 como el 281. No es obligación de ningún demandante transcribir el artículo. Eso se lo hace más por un tema de formalidad, claro. Lo que transcriben es, claro, el texto del artículo anterior y no el texto del artículo nuevo, pero al final del día los dos se refieren, el uno a concusión y el otro a peculado. Entonces no hay ningún problema en ese sentido. ¿No habría riesgo entonces de que la Corte Constitucional de alguna manera pueda observar este aspecto? No, de ninguna manera. Se ha citado los artículos correctos. Se está acusando al presidente de concusión. No cambia la concusión por el hecho de que a lo mejor en esta parte de formalidad hay un principio del iura novi curia que establece que los jueces también pueden de una u otra manera adecuar. No estoy diciendo que cambiar el artículo, sino que si no ha sido invocado el artículo, puede incluso los jueces colocarlos como es, pero ni siquiera eso pasa. Está siendo invocados los artículos correctos en este momento. ¿Qué pasa, y antes de profundizar en ese tema, qué pasa, por ejemplo, con este lapsus calami que provocó el envío de este alcance sobre la cita del artículo 131, que no correspondía, sino el 129 de la Constitución?
fue, digamos, remitido ese alcance, pero aparentemente, y eso han denunciado otros legisladores, insistieron en o no corrigieron la cita de un artículo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el 80, respecto del juicio político. Porque una cosa es el juicio político a cualquier funcionario, sobre lo cual tiene capacidad fiscalizadora la Asamblea, pero para el presidente de la República son otros artículos. ¿Qué pasó con eso? No, ha habido una corrección y ojo, cuando ellos citan el 131 solo es en la primera hoja, en la hoja de presentación del juicio como Solo tal. en esa primera hoja. Solo en la hoja. Ya cuando hacen ellos, los que plantean el juicio político, cuando hacen ya el argumento como tal, citan correctamente el 129. Es decir, evidentemente cometen errores al principio, pero en ningún otro lado lo vuelven a citar al 131. Por un tema de en las otras 54 páginas del documento no citan otra vez ya el 131. no vuelven a citar el 131. Por eso ellos son textuales en decir, corregimos la primera hoja en la que nos hemos equivocado, y obviamente ahí no hay ningún problema porque no corrigen la forma. Perdón, no corrigen el fondo. Es decir, la argumentación no la cambian en ningún momento, sigue siendo la misma desde el primer día que plantearon el juicio. Si aquí no hay ningún problema, porque, repito, ahí más bien hay un error quizás de forma al momento que en la primera querella dicen, vamos a este juicio político invocando estos artículos que no eran los correctos, solo como presentación, más no como argumentación de fondo. Ahora, hay quienes dicen que si se enviaba el alcance, ese alcance, al igual que el documento inicialmente presentado con el aval de 59 firmas, ese alcance también tenía que ser presentado con 59 firmas. ¿Es así o no? No, de ninguna manera, ¿no? Eso no dice en ninguna parte de la ley y no podemos nosotros, mucho más cuando ni siquiera habíamos abocado conocimiento del juicio. Es más, lo hicieron casi inmediatamente. Quizás si nosotros hubiésemos abocado el ya conocimiento, quizás cabría eso. No creo exactamente que sí hubiese sucedido, pero no, en todo caso me parece que actuaron en tiempo. Sin embargo, déjeme decirle algo. Yo sí estoy bastante incómodo con estos errores. Se supone que somos legisladores de la República. O sea, me parece increíble, sí, perdóneme, pero digamos, sí, si estamos hablando de los legisladores, que son los que arman las leyes, y obviamente tienen su equipo de asesores, tienen su equipo de abogados, a mí me parece inconcebible que cometan errores como el de citar el 131 en lugar del 129. Y añado que se tomaron el tiempo prudencial para poder presentar o formalizar ya el pedido. Vea, hasta yo que no soy abogado, yo sé que es el 129 y no el 131, pues, el vicepresidente. Pero por supuesto, no solamente en el 129, sino también confunden el 86 con el 78 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Yo creo que hay errores y hay horrores, ¿no? Y yo creo que en la Asamblea no nos podemos dar esos lujos. Por eso tenemos la capacidad de contratar asesores y me parece que los asesores que han contratado los colegas no han estado a la altura de este juicio político. Y júreme que sea tan franco, pero tengo que ser honesto con el país. No me parece correcto los horrores que han cometido. Afortunadamente hasta ahora terminan siendo de forma y eso nos permite ir un poco salvando estos temas que, claro, de una u otra manera dejan mal parada la legislatura frente al país. Tenemos que ser honestos por culpa de personas que o no conocen la ley o se equivocaron a propósito. Digamos, seamos sinceros con el país. Porque, a ver, nosotros en la Asamblea, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta que me parece que es el Field Web, no recuerdo ahora mismo, una herramienta jurídica, informática, que nos permite descargar las leyes actualizadas. Es decir, no me puedes decir que yo tenía la ley desactualizada porque la compré en la librería de la esquina. Nosotros tenemos una herramienta dentro de la Asamblea que cualquier ley que nosotros necesitemos, la descargamos de ahí y esa ley está actualizada. Pagamos una suscripción a esa herramienta jurídica digital. Entonces, por favor, por favor. Asambleísta, los legisladores del oficialismo atribuyen estos errores al apuro que dicen tienen quienes impulsan este proceso de juicio político. ¿Qué dice usted? Bueno, apuro no ha habido. Lo que menos ha habido es apuro en este... Bueno, de hecho se demoraron 2 semanas después de aquel sábado donde aprobaron la resolución respecto del informe de la Comisión Ocasional. Entonces yo creo que de apuro nadie puede acusar. Yo sí he dicho, ¿no?, que nos hemos demorado mucho, más bien, al contrario, nos hemos demorado mucho porque honestamente no podemos someterlo al país a esta incertidumbre de si va a haber juicio, de si no va a haber juicio, de si ese artículo es, de si ese artículo no es. Es como estar jugando con el sentimiento de la gente. Yo creo que nosotros necesitamos darle la vuelta a esta página para dedicarnos a otras cosas. En este momento hay también temas muy preocupantes en el país. Están matando a la gente en las calles. No hay medicina en los hospitales, no hay cupo en las universidades. Los patrulleros que mandan a arreglar tienen que andar empujándolos. Y resulta que tenemos que dejar eso a un lado por estar jugando aquí al si eso no es el artículo, al gato y al ratón con el presidente. Pero eso al final del día no es responsabilidad de la Asamblea, sino del Ejecutivo.
Pero la Asamblea tiene la obligación de fiscalizar. Nosotros tenemos la obligación de fiscalizar. ¿Qué pasa con CNT, por ejemplo, que la están quebrando a propósito? De eso hemos levantado una investigación que próximos días se lo vamos a dar a conocer al país. No es posible que en los últimos años CNT esté quebrado cuando hace 2 años tenía utilidades de 146 millones de dólares y hoy no tiene nada de utilidades, tiene solo pérdidas y la última sobrepasa los 100 millones de dólares. Entonces, yo creo que esos son los temas que deberíamos estar debatiendo. Deberíamos estar debatiendo qué tipo de educación queremos para el futuro. ¿Cuál cree que fue el debate de Corea del Sur, de Japón, cuando estuvieron en crisis? ¿Cuál era la educación que le iban a dar a sus países? Y eso lo sacó de su desarrollo. Nosotros no podemos dedicarnos tranquilos a debatir estos temas porque estamos entretenidos a jugar el gato y el ratón con el presidente y yo por eso no estoy de acuerdo y ayer voté en consecuencia de aquello, que la Corte Constitucional se pronuncie y seré muy respetuoso de lo que la Corte diga. Usted, si es que la Corte Constitucional, porque usted está abiertamente de acuerdo en que tiene el presidente Lasso ir a juicio político, usted lo ha dicho, usted lo ha expresado públicamente. De acuerdo. Ya, usted está de acuerdo en que el presidente Lasso debe ir a juicio político y usted considera que hay causales. Pero en el escenario, evidentemente, la Corte Constitucional en los siguientes 6 días puede emitir o no el dictamen de admisibilidad. ¿Usted está dispuesto a respetar lo que responde a la Corte Constitucional? 100%, soy abogado. Me formé en las leyes y aprendí a respetar el derecho. Habrán cosas del derecho que no me gusten, pero en todo caso son las leyes, son las normas las que rigen una sociedad, el comportamiento de una sociedad, y tengo que respetar lo que diga la Corte Constitucional, aunque no me gusta. Pero usted, por ejemplo, ¿qué le parece la postura, en cambio, mucho más radical de la CONAIE? La CONAIE ha anunciado que va a hacer un plantón en la Corte Constitucional, que va a ejercer medidas de presión sobre la Corte Constitucional. Le pregunto a usted por su condición de asambleísta de Pachacutic. Y respeto y quiero mucho a la CONAIE es nuestra base social como tal, desde Pachacutic, una base social muy importante que tiene nuestra organización política, la respetamos, la queremos, hemos apoyado muchas acciones de la CONAIE, sin embargo hoy como asambleístas nos toca ceñirnos a la ley. El día que nosotros nos posesionamos, juramos respetar la ley y la Constitución, no puedo hacer otra cosa, respetaré lo que la CONAIE y las organizaciones sociales, porque muchas veces la gente piensa que esto es cuestión solo de la CONAIE, aquí hay muchas otras organizaciones sociales que se ha pronunciado la UNE, se han pronunciado los trabajadores, se han pronunciado los agricultores respecto de del tema del presidente de la República, y en ese contexto cada quien en lo suyo, nosotros en lo político y en lo jurídico, la CONAIE y las demás organizaciones sociales en lo social. Asambleísta, ¿cómo le suenan estos criterios que vienen de nuestros oyentes? De un lado dicen, se equivocaron a propósito, eso parece. De otro lado nos dicen, creo que los asesores sí conocen bien la ley, solo que dentro del equipo hay quien quiera hacer caer el juicio. Es probable. Yo no descarto aquello. Yo sí estoy bastante incómodo. Sin embargo, yo he sido muy responsable al interior de mi partido. Yo les propuse a mi partido, y debo ser franco con el país, presentemos nosotros el juicio político. Porque es fácil criticar trabajo ajeno. Y esto también hay que hacer una autocrítica, ¿no? A veces es fácil criticar a los otros. También seamos autocríticos, ¿no? Nosotros también, y hubo la posibilidad y se analizó la probabilidad de que Pachacutic presente el juicio político. Al final del día no prosperó esta probabilidad. Así que tampoco nos quedemos solo en la crítica. Yo creo que también si estamos adentro, si somos actores, seamos actores de verdad y no solamente actores críticos. Y en consecuencia no ha habido aquello. A mí me quedaba difícil presentarlo, aunque decimos comúnmente en mi tierra me picaban las manos por hacerlo, de presentar el juicio político. Sin embargo, como miembro del CAL, me ponía en conflicto de intereses. Pero en todo caso, se lo propuse a mi movimiento, no lo ha hecho, y yo creo que otros movimientos políticos pudieron haberlo hecho. Hoy veo que muchos se van a dedicar solo a criticar, pero pudieron haberlo hecho también. A su juicio, asambleísta, y sobre la base de lo que acaba de decir, ¿a quién estaría interesado internamente de que se caiga el juicio político? Obviamente la gente que tiene relación con el gobierno, ¿no? Porque a quién le conviene que el juicio se caiga es al gobierno. Entonces, en este momento... Sí, pero hablo internamente de quienes lo están impulsando. Me parece muy difícil acusar a unos de aquello. Sin embargo, yo le quiero dejar sobre la mesa una reflexión que deberíamos hacerla todos. Hubieron 104 votos a favor del informe. ¿El informe qué dice? Que el señor Lasso está embarrado de corrupción hasta el cuello, por todo lo que las pruebas que se mostraron ahí. Y resulta que después de los 104 votos, solo resulta que no habrían los 104 votos para el juicio político. Eso no tiene sentido. Bueno, pero eso no tiene lógica. Pero también hay que analizar. Yo hice justamente 2 días después en este espacio, esa votación fue sábado, me parece que fue lunes o martes, el posterior, y hice un análisis de la votación. Y por ejemplo, ahí hubo gente que, con todo respeto, manejó una incoherencia clamorosa. En el discurso se quejaban del informe y terminaron votando por el informe. Ejemplo, el asambleísta Ricardo Vanegas, el asambleísta Alejandro Jaramillo, la asambleísta Joana Moreira. Y digo esto porque luego, entre semana, ellos
tuvieron una postura diferente a lo que uno hubiese esperado con la votación. ¿Qué quiero decir con esto? Que estaba claro que los 104 no iban a avalar el pedido de juicio político, asambleísta Pereira. Pero eso es ser irresponsable con el país. O mejor dicho, discúlpeme, pero yo siempre he sido sin pelo en la lengua para opinar. O se estaban poniendo en vitrina para cotizarse con el presidente de la República. Seamos honestos, pues digámosle la verdad al país. ¿Por qué votaron a favor del informe si estaban en contra desde un principio? ¿Por qué votaron a favor del informe un día y el otro día aparecen en contra del informe? Porque al final del día, este juicio político trae las pruebas que están en ese informe, trae los audios que están en ese informe, trae las fotografías que están en ese informe. Es decir, no estamos haciendo nada del otro mundo con el juicio político. Consecuentemente, no tiene sin diéresis un día decir una cosa y otro día decir otra. Discúlpeme, pero yo, como Darwin Pereira, yo creo que se pusieron en vitrina frente al presidente de la República diciéndole, mira lo que te podemos hacer. ¿No? Entonces, por favor. ¿Pero a usted no le sorprendió esa votación de quienes abiertamente en el debate expresaron su rechazo al informe y terminaron votando? Pero por supuesto, pues yo lo regresé a ver, pues. ¿Y esto qué les pasó? Pues, o sea, discúlpeme. ¿A usted también se sorprendió? Entonces, por favor. Oiga, me dicen acá, gracias al jurista Javier Aguilar, me plantea esto. ¿Por qué nadie objetó en el CAL la ausencia de transmisión de la sesión de ayer? El artículo 21 de la Ley de Transformación Digital lo obliga. Si la Asamblea del órgano administrativo va a empezar a violar la ley, entonces rompemos desde el Parlamento la seguridad jurídica. De lo que yo sé, ayer hubo transmisión generada por el equipo asesor de uno de los integrantes del CAL, pero no fue una transmisión oficial de la Asamblea. Bueno, cabe destacar que, o al menos de la experiencia, las sesiones del CAL por lo general... Nunca son transmitidas. Nunca son transmitidas. Rara vez ha pasado eso. Salvo que sea una decisión interna, entiendo, del Consejo de Administración Legislativa. Pero parece que hay una desinformación, y esto es importante combatirlo, ¿no? La desinformación, porque claro, pues se trata de la Asamblea, hay que atacarla. Ayer se transmitió en vivo y en directo, estuvieron todos los medios en el CAL. Sí, los vimos. Todos pero los no medios. no es una lógica. Y se transmitió toda la sesión. Pero es una excepción, no es que en toda la sesión. No. Estoy hablando de la sesión de ayer, ¿no? Estoy de la sesión de ayer. Y no es la primera vez, cuando han habido sesiones así ya de esta importancia, ¿no? Yo recuerdo que en el tema de la expresidenta Guadalupe Llori, en alguna ocasión también hubo la presión que habían de los medios y hubo la disposición de que los medios transmitan. En el CAL no nos hemos opuesto a aquello. No han sido costumbre quizás transmitirlas en vivo, pero la sesión de ayer, que revestía de una vital importancia para el país, fue transmitida a los medios. Fue transmitida por los medios que estuvieron ahí. Todos los medios tienen las tomas de cada palabra que se dijo en el CAL de ayer. Asambleísta Pereira, usted dice que está de acuerdo y cree que hay causales para llevar a juicio político al presidente. Me imagino que usted habrá revisado las 55 páginas del pedido de juicio político. ¿Son sólidas las causales y es sólido el argumento de lo que se ha presentado? Pero por supuesto, pues. Hablemos de concusión. ¿Por qué es sólido acusar al presidente de concusión? A ver, el presidente está siendo acusado en este momento de concusión porque conoció lo que estaba haciendo Hernán Luque. Primero hay que ir al contexto de esto de aquí, ¿no? ¿Por qué se mete el presidente en todo este problema? El presidente se mete en este problema porque lo nombra el señor Hernán Luque como el zar de las empresas públicas, el presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas, de ENCO, ¿no? Y una vez que el señor Hernán Luque llega ahí, el presidente firma un decreto ejecutivo en el que le quita la Contraloría de encima para todos los contratos de 900,000 y algo de picos para abajo. Y resulta que los contratos que en este momento han sido cuestionados son justamente los de 900,000 para abajo. Son aquellos contratos por los que la policía intercepta una llamada del señor Luque pidiendo $150,000 mensuales para él, para firmar un contrato. Frente a ello, el presidente de la República es informado y no hace absolutamente nada. Es informado por el gerente de Petroecuador por 2 ocasiones en ese momento, por el gerente de Flopec en ese momento, el señor Estupiñán, y el presidente no hace nada. Luego es informado por la policía de todo el drama, tampoco hace nada. Luego es informado por el señor, y esto está en actas de la Asamblea por si acaso, es informado por el señor Luis Verde Soto y tampoco hace nada. Y por último, ya lo que hace con el señor Luis Verde Soto es prácticamente para caerse para atrás, ¿no? El señor Verde Soto le dice, oye, oculta eso, ¿no? O sea, al señor Verde Soto le pide textualmente que esconda el informe. Entonces, discúlpeme, pero que ya hacia ahí no pensemos de que el presidente tiene relación directa con los delitos que cometieron sus funcionarios. Por favor, estamos en otro planeta, pues porque el ordenamiento jurídico de nosotros nos manda a cualquier funcionario público a guardar y a proteger los recursos del Estado. Uno de nuestros oyentes, por ejemplo, dice, eso que usted acaba de referir, que también lo explicó ayer la asambleísta Viviana Veloz en una entrevista con este espacio, puede ser considerado encubrimiento que no es causal de juicio político. Concusión es palabras morochas, que yo, funcionario público, le pido un billete a alguien para hacer algo. Eso es concusión. El tema es,
¿Tenemos la prueba, la evidencia o la certeza de que fue el presidente el que incurrió en ese delito de concusión y no un encubrimiento, como dice uno de nuestros oyentes? No, en la administración pública, el hecho de que usted nombre un funcionario y que ese funcionario cometa el delito, lo hace responsable a usted, porque de acuerdo a la ley de empresas públicas, la delegación que usted le entrega, se la entrega en su nombre. Y ese funcionario comete y hace lo que firma, los contratos que firma en su nombre, porque usted no puede estar ahí. Esa es la parte que lo conecta al presidente con todo esto. Es decir, los funcionarios que estuvieron ahí no los nombró la Asamblea, no los nombró el Poder Judicial, no los nombró otro poder, los nombró él. No los nombró un ministro, no, los nombró él. Eran de su entera confianza y estaban por delegación del presidente, es decir, estaban actuando en su nombre. Lo que ellos hicieron, lo hicieron en su nombre. Y en la función pública, obviamente, pues eso le pasa la factura al presidente. ¿Y por qué acusarlo de peculado? Porque básicamente en este momento tenemos contratos firmados que aunque la Contraloría le dijo y tenía informe negativo de la Contraloría para que se firmaron contratos nocivos. Aunque la Contraloría emite un informe negativo diciendo el Estado va a perder tanto, el presidente, bueno, de las empresas públicas, el señor Hernán Luque, que dicho sea de paso, se ha comprobado que era un hombre de confianza de Guillermo Lasso y que además, esto también es un tema medio interesante que salió en el informe que se generó en la Asamblea, ¿sí? Ni siquiera tenía título de tercer nivel. ¿Sí? Ni siquiera tenía título de tercer nivel y manejaba 13.000 millones de dólares del Estado. ¿Sí? Mandado por el presidente de la República, dispuesto por el presidente de la República. Pero el concepto del peculado no es la disposición arbitraria de fondos públicos para beneficio propio de terceros. Esa no es le pregunto, usted es abogado y usted sabe mejor que yo ese tema. Esa no es la definición clásica de la figura del peculado. Por eso le decía, la Contraloría le dice, oiga, ahí nos van a robar. ¿Sí? Ahí se van a llevar, ahí se están llevando un billete y ellos firman el contrato. O sea, ¿qué pasó con esa plata? A pesar de que la Contraloría tiene informe negativo, y hoy en día están por los techos, porque resulta que los que firmaron los contratos en este momento están huidos del país. Pues eso lo hace responsable al presidente de la República. Acá tengo un comentario sobre lo que usted está diciendo en la explicación de uno de nuestros oyentes. Si con esto que está diciendo Darwin Pereira de alguna manera no se recapitula la famosa polémica por la teoría del influjo psíquico, dice uno de nuestros oyentes detrás de usted. No se recapitula porque en este momento alguien actuó por delegación de él. Es decir, no fue un funcionario de su gobierno alejado. Es decir, no fue una persona que a lo mejor, le voy a poner el director zonal de educación, que al final lo nombró el ministro lo nombró el director zonal. No, este fue un funcionario directamente nombrado y de confianza del presidente Guillermo Lasso, tanto así que en la bitácora, que ya mismo se hace pública porque ya levantamos la reserva, se establecen más de 40 visitas oficiales. Es decir, el señor Luque lo visitaba más a Guillermo Lasso que los mismos ministros. Entonces había un contacto directo. No creo que en esas reuniones, en esas más de 40 reuniones, hayan conversado la novela del día de ayer, ¿no? Entonces se supone que estaban... O sea, no seamos ingenuos. Yo recuerdo, perdón, Belkis, yo recuerdo que había un par de legisladores, habían dos legisladores y una legisladora que comentaban al día siguiente las sesiones del Congreso, Pasión de Gavilanes, me acuerdo hace años. Por eso me río de lo que está diciendo usted. Asambleísta, a propósito de esta intención de juiciar políticamente al presidente de la República, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, había señalado: la pelea es peleando. ¿Qué lectura le merece a usted esta afirmación? Bueno, es una frase que tenemos los abogados, ¿no? Prácticamente nos dice, en el juicio nos veremos. Y está bien, porque yo creo que la Corte Constitucional debería dar luz verde para poder observar el derecho a la defensa del presidente, que todavía no lo hemos observado. Porque fácil es dar una rueda de prensa o dar una cadena nacional desde tu escritorio. Otra cosa es, frente a las pruebas que te exhibo, como ya nosotros como juzgadores exhibirle las pruebas al presidente, él decir, yo tengo estas otras pruebas y con esto anulo lo que tú tienes. ¿Pero ustedes creen que eso va a ocurrir? Que el presidente de la República, digamos que la Corte Constitucional se pronuncia a favor de la admisibilidad de este pedido y sigue su trámite este proceso de juicio político. ¿Ustedes creen que el presidente de la República va a ir a defenderse a la Asamblea Nacional cuando hemos visto en todo este tiempo, cuando ha sido señalado, cuando se le ha solicitado información, cuando se lo ha convocado a la Asamblea Nacional? Él ha optado por no hacer presencia. A ver, el presidente... Pero ojo, solamente para añadirle, ojo que él no estaba obligado, pero en juicio político entiendo sí está obligado, ¿no? Correcto, en el juicio político él está obligado. Ahora, el presidente de la República ha demostrado que le tiene miedo, le tiene pánico, le tiemblan las canillas ir a la Asamblea Nacional a responder por actos de corrupción, por los actos de corrupción cometidos en su gobierno. No quiere saber de aquello.
Lo que yo estoy creyendo, lo que a juzgar por aquello, es que el presidente le va a firmar un poder a algún abogado y va a mandar que el abogado se enfrente por él o que presente las pruebas, como ya lo hizo en alguna ocasión en este mismo periodo legislativo. No creo honestamente que el presidente esté pensando en ir. Que le tendrán que recomendar que vaya, me parece lo más correcto, lo más sensato, lo más coherente debería ser que él vaya y le diga al país, porque al final del día estas sesiones son transmitidas públicamente. Y al final del día queremos los ecuatorianos saber qué tiene que decir frente a todas estas acusaciones, a todas estas pruebas que están sobre la mesa. Lo más lógico sería que él se siente ahí y le diga, ecuatorianos, eso que dicen ahí es mentira porque yo firmé esto de acá, porque acá tengo esta prueba, porque acá tengo este testigo. Él va a poder, tiene todo el derecho en este momento de presentar, de evacuar todas las pruebas de las que él se cree asistido para desvanecer las pruebas que en este momento están en asamblea. Ahí hay un choque de pruebas y nosotros nos tocará evaluar aquello. Si mañana me dice yo no firmé ese decreto, me he falsificado la firma, entonces estamos en otro nivel de acusaciones. Pero si mañana él no puede desvirtuar que esa es su firma, entonces ya creo que la respuesta se cae por su propio peso. ¿A usted cómo le suena el hecho de que hay sectores, opinadores, políticos, etcétera, que creen que detrás de todo esto, primero hay una conjura para conspirar con el régimen constituido y segundo, que el verdadero propósito es al final hacer toda una movida muy compleja a nivel político, porque hay que leer la Constitución, pero que el principal beneficiario supuestamente va a ser el presidente de la Asamblea Nacional? Yo explicaba en mis redes el otro día que no sé de dónde sacan esa teoría, si es que llegan a censurar y destituir al presidente, quien debe asumir el poder es el vicepresidente de la República, no el presidente de la Asamblea Nacional. Pero hay este frame que se está colocando y se está hablando de conspiración en contra del régimen constituido. Asambleísta Pereira. Yo me hace recordar alguna vez que escuchaba una tertulia entre dos periodistas en una radio y que alguien salió con una locura como estas. Y no voy a utilizar la palabra que utilizaron en esa radio, pero voy a pedir disculpas por la palabra quizás más liviana que voy a ocupar. Un periodista le dijo al otro, vea doctor, las tonterías se hablan en la casa, ¿no? O sea, no acá. Entonces me parece que ese tipo de lucubraciones le hacen daño a la política seria de este país. Lo que dice la ley es que el señor Borrero tiene que asumir la presidencia y es lo que nosotros vamos a respetar. Es imposible. Algunos han dicho inclusive que el juicio político debería ser para los dos, porque tanta culpa tiene el uno como el otro, pero nosotros no lo vemos así, y además de que no lo vemos, no podemos ejecutarlo de esa manera, y consecuentemente el orden constituido establece que si el señor Borrero, quien finalmente asume el poder, nos guste o no nos guste. Porque claro, o sea, si usted me pregunta a mí si quisiera que el señor Borrero asuma la presidencia de la República, yo le contestaría con un no grandote, pues no, porque ha demostrado ser un hombre que tiene un campeonato mundial en no hacer nada. Pero el tema es que la Constitución le da al vicepresidente la línea de sucesión en caso de ausencia definitiva del presidente. Pero por eso digo, o sea, yo voy a respetar eso y el señor Borrero tendrá que ser posesionado en la Asamblea Nacional como el nuevo presidente de la República en el evento de que el señor Guillermo Lasso sea destituido. Porque como ha dicho el señor Cucalón, y tiene mucha razón, él conoce la cancha en la que se van a meter, en la Asamblea no está nada dicho. ¿Qué tal si mañana, con estos arrepentidos, con estos que un día votan a favor del informe, con estos que se ponen en vitrina para cotizarse frente al presidente de la República, y discúlpeme que sea tan directo, mañana terminen convenciendo a otros y no hayan los 92 votos? En la política, para mal o para bien, los hombres debemos ser decididos. Nosotros dijimos desde un principio que tenemos que ir por el juicio político porque las pruebas que nos han exhibido, que nos han mostrado, que han llegado a la Asamblea son lo suficientemente fehacientes y en eso nos mantenemos. Así que yo creo que no estoy de acuerdo, me incomoda mucho aquellos colegas legisladores pues que andan en este son de bailarín, de quebradita de cintura, ¿no? Parece que son buenos para bailar salsa, los voy a llevar a Puerto Bolívar un día. Para bailar el rompecintura, diría alguien. Dos cosas finales, vea. La primera, vamos a asumir que la Corte Constitucional emite el dictamen de admisibilidad y se da paso al trámite del juicio político. Y vamos a suponer que el juicio político ya llega al Pleno de la Asamblea Nacional en más o menos 50 y pico de días. ¿Y qué pasa si el presidente decide disolver la Asamblea Nacional y activar el 148 de la Constitución, que algunos le llaman la muerte cruzada? ¿Cómo le ve usted? Yo decía hace un momento que la ley es la ley aunque no nos guste muchas veces, ¿no? Y tendremos que respetarlo. No obstante, no estoy de acuerdo con aquello por una sola razón. Yo estaría de acuerdo que el presidente disuelva la Asamblea Nacional en cualquier momento, cuando él crea que debe disolverla, cuando la ley le faculte. O sea, ¿no? Hacerlo hoy, por ejemplo. Hacerlo hoy, por ejemplo. Pero hacerlo en el momento que está siendo juzgado, usted tiene ahí un hecho jurídico medio raro, porque usted tiene al juzgado
sancionando a los juzgadores. Pero no hay ningún impedimento para que el presidente pueda disolver la Asamblea en el marco de un juicio político. En este caso, al haber una ambigüedad ahí, quien podría darnos luces en ese tema es la Corte Constitucional. ¿Sí? La Corte, a lo mejor en la calificación, podría bloquearle esa posibilidad al presidente de la República, toda vez de que debió haber estado bloqueada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, porque no puede ser, repito, que quien está siendo en este momento juzgado sancione a quien lo está juzgando. O sea, no tiene lógica eso. Oiga, y lo último, porque me están escribiendo esto. Hablando justamente de la responsabilidad que ustedes asumen tiene el presidente de la República sobre lo que han hecho otros funcionarios nombrados por el presidente. Y me recuerdan el caso que usted enfrentó con un asesor, que usted lo despidió. Así es. De alguna manera no se parece esto. Me dicen esto y le traslado esto. Dicen al asesor del asambleísta Pereira que cobraba dineros en instituciones de la provincia de Loro. Señor Armijos, me parece que así era. Es. A ver, primero nunca lo denunciaron. Es decir, nadie se atreve, y esto es un tema de lucubraciones que nos hacen daño al país, ¿no? La generalización. Nunca lo denunciaron. Yo pedí que lo denunciaran. Enemigo de la generalización por si acaso. Sí, nunca lo denunciaron, porque o sea, si tenían pruebas, yo les pedí que vayan yo les dije en aquella época, y se lo sigo diciendo por ese caso ahora. Aquí está mi celular, pueden rebuscarlo al revés y al derecho. Tengo un solo número, no tengo ningún número secreto, lo tengo desde hace muchísimos años, no lo he cambiado. Tengo a toda mi familia dispuesta a abrir todas las cuentas de mi familia, no solamente la mía. Pero ese caso, ¿cómo lo lee usted? Que usted lo vivió con su asesor. Por supuesto, pues yo lo despedí porque no puede ser de otra manera. Pero ahí no se puede pensar que hubo una corresponsabilidad suya. Alguien pensando normal podría decir, ahí está, Darwin Pereira también pudo haber sido corresponsable de eso. Pero si en ese momento me hubiesen dicho, aquí está la plata de la que le depositaron a él, aquí están las denuncias, aquí está la información que te damos, a Lazo le informaron. A Lazo la Contraloría lo advirtió, pues. A Lazo le afirma, un señor le hace un informe y le dice, en este contrato se están llevando la plata. Eso no hubo. Lo que hubo fue un supuesto cobro que al final del día no lo pudieron hacer y entiendo que Peter Armijos, que es la persona a la que se refieren, dio la cara en su momento y también pues dijeron, bueno, pues si alguien tiene las pruebas, acúseme, porque finalmente terminó siendo por ahí unas broncas que tenían con otras personas, pero que no llegó a cristalizarse judicialmente. Yo siempre he dicho... No fue procesado Peter Armijos. No fue procesado judicialmente. Si alguien tenía las pruebas, yo le pedí que lo haga. Porque incluso ya no estaba ni en asamblea, ya no estaba para decir, no, es que está en asamblea y está protegido. Pero no las presentaron. Nunca presentaron una sola prueba de aquello. Correcto, pertinente a la aclaración. Asambleísta, gracias por el tiempo. A ustedes, muchísimas gracias y quiero pedir disculpas a los medios de comunicación. Debí haber empezado solidarizándome con los últimos atentados. Ayer hablamos con el alcalde Macas justamente sobre eso. No, sobre los atentados que están sufriendo ciertos periodistas, yo creo que nosotros necesitamos ser tolerantes. Inclusive con la crítica. No estamos acá por guapos, por el amor de Dios, pues estamos acá para ser criticados y tenemos que ser tolerantes con aquello. Y obviamente una solidaridad con mi provincia, hemos estado allá, estuvimos allá el día del sismo. ¿Usted sí sintió el temblor? Por supuesto, estaba en el segundo piso en la casa de mi mamá y eso parecía hamaca, ¿no? Terrible, terrible el tema. Y la solidaridad con los damnificados. Hay muchos damnificados. O sea, el problema es más serio de lo que se ve en la televisión. No se han exhibido las casas caídas, la gente durmiendo en las calles, no se ha exhibido porque son barrios en los que en realidad causa mucho dolor, mucho impacto llegar a estos sitios, pero vamos a llegar este fin de semana con la nueva ayuda que estamos recogiendo ahora mismo en la Asamblea Nacional. Un abrazo para mi provincia. Muchas gracias. A Darwin Pereira, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.